pregunta que nos hacemos todos hoy. ¿Será muy tarde? Imagina estar atrapado bajo tierra, en completa oscuridad, con apenas comida y sin saber si saldrás con vida. Así comenzó la pesadilla de 33 mineros chilenos cuando, en 2010, un derrumbe en la mina San José los dejó sepultados a 700 metros de profundidad. Durante 69 días, resistieron el hambre, el miedo y la incertidumbre, mientras el mundo entero contenía el aliento. En pleno corazón del desierto de Copiapó, en Chile, se celebra una animada fiesta al aire libre. La música en vivo resuena entre los cerros polvorientos mientras un improvisado partido de fútbol callejero reúne a vecinos y familias. Uno de los organizadores del evento es Mario, un minero que trabaja en la mina San José para sostener a su esposa, Katy, y a su pequeña hija, Scarlett. El motivo de la celebración es especial, el retiro de un veterano minero que ha dedicado 45 años de su vida a la dura labor subterránea. Durante los festejos, Mario se acerca a su jefe, Lucho, para pedirle trabajar durante su día libre. La situación económica se ha vuelto apremiante y necesita el ingreso extra. Lucho, aunque con cierta reticencia, accede. En otro rincón de la fiesta, un minero llamado Alex considera dejar su puesto en la mina por un empleo más seguro, aunque con menor remuneración. La inquietud de su esposa embarazada, Jessica, y la preocupación de su padre, Don José, lo llevan a pensar en un futuro más estable. En el pueblo, María recorre las calles vendiendo empanadas. En su camino se encuentra con Darío, su hermano, con quien mantiene una relación tensa y distante. Darío, renuente a aceptar ayuda, prefiere dormir en bancos de parques antes que recibir la caridad de su hermana. Aún así, María le deja unas empanadas para que no pase hambre y continúa con su recorrido. Poco después, el autobús de los mineros pasa cerca y Darío abandona la comida que su hermana le dejó. Más adelante, el bus recoge a Johnny, quien ha pasado la noche en la casa de su amante. A pesar de saber que él la engaña, su esposa le ha preparado el desayuno para que se lo lleve al trabajo, gesto que los demás mineros comentan con burlas mientras ríen dentro del vehículo. José, un minero ya mayor, conversa con Darío y se sorprende de verlo aún con vida. Además de trabajar en la mina, José cumple una función espiritual entre sus compañeros. Actúa como una especie de pastor informal, ofreciendo consuelo y guía a los hombres antes de cada jornada en las profundidades de la tierra. Otro personaje peculiar es Edison, un minero que se viste y se comporta como Elvis Presley, llamando la atención de todos por su extravagante estilo. Mientras el bus avanza por el árido desierto, los trabajadores pasan junto a Carlos, un inmigrante boliviano que camina hacia su primer día en la mina San José. Sin embargo, el vehículo no se detiene para recogerlo, dejándolo atrás en medio del calor sofocante. Día 1, 5 de agosto de 2010. Antes que comience la jornada laboral, Lucho irrumpe en la oficina de su superior, el ingeniero Castillo, con preocupaciones sobre la seguridad de la mina. Durante una reciente inspección de los túneles, ha encontrado fragmentos de vidrio entre las rocas, evidencia alarmante de que los espejos colocados entre las fisuras, utilizados para detectar movimientos en la montaña, se han roto. Esto indica que la estructura subterránea ha comenzado a desplazarse. Convencido de que existe un riesgo inminente para sus hombres, Lucho insiste en que la mina debe cerrarse temporalmente. Sin embargo, Castillo rechaza la propuesta. En lugar de ello, le ordena extraer más oro que en cualquier otro día, ignorando las advertencias. Afuera, Lucho presenta a Carlos al resto del grupo. Edison lo recibe con comentarios despectivos, burlándose de su nacionalidad y diciendo que en Bolivia los hombres solo extraen estaño, no oro. Mario interviene de inmediato, asegurando a Lucho que él se encargará de que Edison deje de molestar al recién llegado. Finalmente, todos los mineros suben a un camión que los conduce hasta la entrada de la mina, sin sospechar que están a punto de enfrentar uno de los episodios más dramáticos de sus vidas. A través de la única entrada y salida de la mina, un estrecho y oscuro túnel, Carlos experimenta de inmediato una sensación de claustrofobia. A medida que se adentran en las profundidades de la cueva, sus ojos se detienen en un pequeño altar, erigido en memoria de un antiguo minero que perdió la vida allí años atrás. Finalmente, el grupo llega al sitio de excavación, ubicado a 518 metros bajo tierra, donde la temperatura alcanza los 32 grados Celsius. Los hombres se preparan para una nueva jornada de trabajo en condiciones extremas. Mientras Mario le enseña a Carlos cómo operar una excavadora, Lucho continúa con su inspección de los túneles y descubre más fragmentos de vidrio, confirmando sus temores sobre la inestabilidad del terreno. En un momento de relativa calma, Alex se acerca a Darío para pedirle consejos sobre si debería aceptar un empleo más seguro pero peor remunerado. Sin embargo, Darío, afectado por una fuerte resaca, apenas presta atención y no muestra interés en la conversación. Sin previo aviso, el suelo comienza a temblar. El estruendo de la tierra partiéndose se mezcla con el ruido de gigantescas rocas que caen desde lo alto. En medio del caos, Darío casi cae por un precipicio, pero Alex logra sujetarlo justo a tiempo. Los mineros corren desesperados hacia los camiones y emprenden una frenética carrera hacia el refugio, un espacio fortificado diseñado para ofrecer protección durante los derrumbes.
Mario y Edison logran subirse al camión, mientras el vehículo acelera por el túnel derrumbándose. Carlos tropieza y cae, pero logra incorporarse rápidamente. A pesar del peligro, suplica que detengan el vehículo para poder subir. Finalmente lo consigue justo antes de que el paso quede sepultado por toneladas de roca. Más adelante se encuentran con otros mineros que les informan que la entrada principal ha colapsado. Los túneles terminan de ceder por completo. El camión se estrella contra un cúmulo de rocas gigantescas y los hombres son lanzados en todas direcciones por la fuerza del impacto. En la superficie, la entrada de la mina colapsa en medio de una densa bocanada de polvo. En total, 33 trabajadores han quedado atrapados bajo tierra. Los sobrevivientes despiertan cubiertos de polvo y escombros. Gómez, el minero cuya jubilación acababan de celebrar y a quien solo le quedaban 2 semanas de trabajo, ha resultado herido. Los que pueden ponerse de pie se apresuran a ayudar a los más afectados, entre ellos José y Edison, que han sufrido golpes considerables. En ese momento, Mario observa a su alrededor y nota una roca de proporciones descomunales obstruyendo el túnel. Declara con voz grave que no se trata de cualquier piedra, sino del corazón mismo de la montaña, que finalmente ha cedido. Mientras tanto, en la superficie, Castillo ordena el cierre inmediato del sitio e intenta evitar que alguien abandone la zona. Sin embargo, 2 mineros logran escapar en un vehículo antes de que se cierren las puertas del recinto. De inmediato, se comunican con los medios de comunicación para denunciar el derrumbe. Pronto, Don José y Jessica, junto con las demás familias de los trabajadores atrapados, se apresuran a llegar a la entrada de la mina San José en busca de respuestas. Bajo tierra, Lucho hace un recuento de los hombres y se alivia al comprobar que todo su equipo sigue con vida. Ahora deben encontrar el refugio, un espacio diseñado para albergar hasta 30 personas, donde hay provisiones básicas, alimentos, una radio y un botiquín de primeros auxilios. Mario, inquieto y decidido, afirma que no piensa quedarse sentado a esperar ayuda, pero Lucho insiste. Su responsabilidad es garantizar la supervivencia de los hombres y por ahora el refugio representa su mejor esperanza. A pesar de ello, Mario propone explorar las escaleras que recorren los conductos de ventilación de la mina. Si los conductos de ventilación no están obstruidos, existe una posibilidad de escape. Podrían trepar por las escaleras y salir a la superficie. Mario decide comprobarlo y es acompañado por Alex, Carlos y Johnny. Mientras tanto, en el exterior, las familias de los mineros exigen respuestas inmediatas. El personal de seguridad intenta dispersarlos, ordenándoles que se retiren y esperen a ser contactados, pero nadie está dispuesto a marcharse. En un gesto de desesperación y furia, María lanza una piedra contra uno de los guardias. La tensión escala rápidamente cuando uno de ellos dispara al suelo para intimidar a la multitud. Sin retroceder, María levanta la voz y anima a los demás a permanecer y exigir explicaciones. Con lágrimas en los ojos, grita preguntando para qué sirven los taladros y el equipo de rescate si no se va a hacer nada. Su indignación contagia a los presentes, que se unen a ella en protesta. En el Palacio de la Moneda, en Santiago, el ministro de Minería, Lawrence Goldborn, le comunica al presidente Sebastián Piñera que la empresa minera ha declarado no tener los recursos ni la voluntad de liderar una operación de rescate. Aunque recién llegado al cargo, Goldborn convence al presidente de que el gobierno debe intervenir directamente. Día 2. En las profundidades de la tierra, Mario y Alex ascienden por los conductos de ventilación, mientras en el refugio los demás intentan hacer ruido golpeando las paredes con herramientas, esperando que alguien los escuche. Lucho trata de utilizar la radio del refugio, solo para descubrir que está inoperativa. El sistema nunca fue terminado, los cables jamás fueron conectados. Más arriba, Mario y Alex encuentran que las escaleras se interrumpen abruptamente a mitad del conducto. Nadie se había molestado en completar la vía de escape. Sin otra opción, se disponen a regresar al refugio, pero antes de lograrlo, el túnel comienza a desmoronarse a su alrededor. En el refugio, los mineros se reúnen en oración, guiados por José, el pastor, mientras la incertidumbre y el miedo crecen. En la superficie, Lawrence Goldborn llega finalmente al sitio de la mina. María lo enfrenta con firmeza, impidiéndole el paso hasta que le jure solemnemente que hará todo lo posible por rescatar a los atrapados. Dentro del recinto, Castillo informa al ministro que se intentó enviar un equipo de rescate por un conducto, pero este colapsó. Afirma que es demasiado arriesgado intentarlo de nuevo. Cuando Goldborn transmite esta noticia a las familias, María lo abofetea, acusándolo de haberles mentido y fallado. La tensión también se intensifica bajo tierra. Darío agrede a Johnny para acceder a las raciones de comida. Tras revisar el contenido del refugio, los hombres descubren que cuentan con apenas 18 latas de atún, algunos paquetes de galletas y varios envases de leche. Mario enfrenta a Lucho, a quien acusa de haber sabido desde el inicio que las escaleras nunca fueron completadas.
La discusión se torna acalorada y están a punto de llegar a los golpes cuando Darío comienza a devorar las provisiones sin permiso. Estalla un motín. Mario interviene para calmar a los hombres advirtiéndoles que si no racionan los alimentos no sobrevivirán. Lucho comienza a perder la esperanza. En un tono sombrío afirma que nadie vendrá a rescatarlos. Les recuerda que tomó un siglo excavar hasta esa profundidad y que la compañía minera jamás asumirá el costo del rescate. Está convencido de que morirán enterrados, pero Mario se niega a rendirse. Responde con firmeza que si la empresa no los salva, sus familias lo harán. Está seguro de que no están solos. Inspirados por sus palabras, los mineros deciden poner a Mario a cargo del manejo de la comida. Darío, con su habilidad para los números, se encarga de calcular las raciones diarias. Finalmente cierran el cofre con las provisiones con un candado, cuya llave queda exclusivamente en manos de Mario. Poco después, Lawrence informa a los medios sobre el fallido intento de rescate por parte de la empresa. Mientras tanto, el presidente Piñera recurre a Andrés Sougarret, un ingeniero en minas ampliamente respetado por su experiencia y rigor técnico. Andrés llega al campamento y se reúne con Lawrence Goldborne. Le explica que, incluso si comienzan a perforar de inmediato, tomará al menos 8 días alcanzar el refugio donde se presume que están los mineros. La situación se complica aún más por la dureza y complejidad del lecho rocoso, que podría desviar los taladros del objetivo. El margen de error es mínimo y el tiempo escaso. Día 3. Bajo tierra, Mario distribuye las escasas raciones disponibles, galletas y leche en polvo. A pesar de lo crítica que es la situación, Edison no pierde el humor negro y bromea con que, si se quedan sin comida, podrían comerse a Carlos. La mayoría ríe, aliviando por un momento la tensión. En la superficie, los camiones con maquinaria pesada comienzan a llegar. Los familiares, al ver los enormes taladros, se llenan de esperanza. El rescate ha comenzado. En el refugio, los mineros intentan restaurar el sistema de iluminación. Mientras trabajan, conversan sobre sus vidas. Mario le pregunta a Alex por qué desea tener un hijo varón. Otro minero le pregunta a Johnny por qué siempre parece ser el favorito de las mujeres. Finalmente logran encender la luz, lo que provoca una oleada de júbilo. Poco después, escuchan el sonido de los taladros perforando la roca. La esperanza renace. En el día 5, los equipos de perforación trabajan sin descanso, pero los avances son lentos. La roca es tan dura que los taladros se rompen con frecuencia, complicando aún más la operación. Andrés, frustrado por las preguntas constantes de Lawrence, le recuerda que cada minuto es vital y que necesita concentración para dirigir la excavación. Fuera de la mina, las familias han establecido un campamento improvisado. Al ver la necesidad de organización, Lawrence ordena la creación de un asentamiento formal que brinde techo, alimentación, atención médica y clases para los hijos de los mineros atrapados. Así nace el Campamento Esperanza. Más tarde, María se acerca a Lawrence y le revela que es hermana de Darío. Le asegura que no abandonará el lugar hasta que su hermano esté a salvo. En las profundidades, Darío sufre los efectos de la abstinencia. Comienza a delirar. José, el pastor, se le acerca con serenidad. Darío, con la voz quebrada, le pregunta por qué no lo desprecia como los demás. José le responde que mientras se cuiden y se traten con bondad, siempre habrá una salida, así invitándolo a orar. Cuando llega el día 8, el Campamento Esperanza funciona plenamente. Katy y su hija Scarlett cocinan para los presentes. Jessica imparte clases a los niños. Sin embargo, no todo es armonía. La esposa y la amante de Johnny discuten acaloradamente sobre quién tiene derecho a estar allí. La tensión emocional crece entre los allegados. Abajo, los mineros luchan por extraer el agua subterránea que puedan aprovechar. Ese día solo quedan 3 latas de atún. Gómez, el minero que estaba a punto de retirarse, le pide a Alex que si logran sobrevivir, busque otro empleo, algo más seguro. Pero Alex, con tono firme, se niega. Este es su oficio, su vida. Día 12. En la superficie, los técnicos informan que la perforadora se encuentra a solo 6 metros del refugio. La noticia enciende el entusiasmo entre los familiares y los propios mineros, quienes celebran al escuchar el taladro cada vez más cerca. Sin embargo, cuando ya casi pueden sentir la vibración de la maquinaria sobre sus cabezas, la perforadora se desvía de su curso. El silencio que le sigue es desgarrador. Una vez más, la esperanza se desvanece. Lucho les recuerda a todos que están muriendo de hambre. Afirma con resignación que cuando finalmente los encuentren ya estarán muertos. La tensión lo desborda todo. Alex pierde el control y comienza a golpear con furia la enorme roca que bloquea la salida. Entonces, Lucho rompe en llanto. Les confiesa que los ha decepcionado, pues siempre supo que la mina no era segura. Mario no se contiene. Se enfrenta a Lucho y le recuerda que todos sabían los riesgos de ese trabajo, pero que los verdaderos culpables no son ellos, sino Castillo y los dueños de la mina, que ignoraron las advertencias y pusieron las ganancias por encima de la vida humana. En la superficie, Andrés le explica a Lawrence que el taladro se desvió 10 metros debido a una fractura del terreno. No obstante, hay una señal de esperanza. Con un gesto silencioso, Lawrence le indica a María que han logrado hacer contacto con los
mineros. La noticia se esparce entre los familiares y estallan en lágrimas. No están muertos. En lo profundo de la mina, Mario pierde de vista a Alex, lo encuentra al borde de un abismo, dispuesto a lanzarse. Sin dudarlo, corre hacia él y con palabras llenas de desesperación y compasión lo convence de no hacerlo. Le recuerda que su familia lo espera y que aún hay esperanza. Deben sobrevivir. Esa noche, en el campamento, Andrés observa las estrellas y se pregunta en voz alta cuánto tiempo más podrán mantener viva la ilusión. Le confiesa a Lawrence que las probabilidades de que los mineros aún sigan con vida son mínimas. En el día 14, se autoriza la entrada al periodista Don Francisco, quien reporta desde el lugar de los hechos. Cierra su crónica con una pregunta que retumba en todo el país. ¿Será demasiado tarde para salvarlos? En el refugio, Mario conversa con Carlos, quien le confiesa que se siente aislado. Mario, con una sonrisa cansada, le asegura que nadie se comerá a nadie mientras él esté vivo. En el campamento, Jessica se desahoga con Katy. Le confiesa que no quiere que su hijo nazca sin conocer a su padre. Le pide que la consuele, que le diga que todo saldrá bien. Pero Katy, con los ojos llenos de lágrimas, no puede mentirle. Sabe que, pase lo que pase, nada volverá a estar completamente bien. Más tarde, Mario extrae la última lata de atún. Con ella, preparan un caldo. En un gesto inesperado, Darío se disculpa por haber robado antes y les ofrece unas galletas que había guardado. José, el pastor, comenta con nostalgia cuánto daría por una de las empanadas que solía vender su hermana. Por un instante, los hombres ríen. Entonces, comienza a sonar música. Algunos empiezan a alucinar con platos rebosantes de comida. Otros piensan en sus esposas, en sus hijos, en sus hogares. Pero la realidad los alcanza. El agua de atún que están bebiendo es su última cena. Al día siguiente, Andrés le dice a Lawrence que probablemente los hombres ya no estén vivos, ha perdido toda esperanza. Por ello, decide retirar los taladros y comenzar los preparativos para un funeral nacional. Esa noche, Lawrence camina abatido entre las carpas. De pronto, observa una caravana de familiares que con velas y pancartas marchan en honor a los mineros. María lo encuentra entre la multitud y con una sonrisa cansada pero firme, le entrega una de sus empanadas. Inspirado por la determinación de los familiares, Lawrence tiene una idea. Basándose en los errores de cálculo anteriores, propone redirigir los taladros a lo largo de las fisuras naturales de la roca. Cuando le expone el plan a Andrés, el ingeniero, al principio escéptico, se da cuenta de que es brillante. Día 17, Mario camina por el refugio, observando el estado crítico en el que se encuentran sus compañeros. Alex murmura palabras sin sentido. José, el pastor, respira con dificultad. Carlos parece ausente, perdido en sus pensamientos. Mientras tanto, Mario se recuesta en el suelo y finalmente se queda dormido. De pronto, un estruendo lo despierta. Uno de los taladros ha perforado el techo de la caverna. Con el corazón latiéndole con fuerza, Mario llama a los demás y todos corren a golpear el taladro. Es el taladro de la esperanza. En la superficie, Lawrence escucha el estruendo metálico. Los mineros están vivos, eufóricos. Los hombres atados a la vida escriben una nota que adjuntan al taladro. Al subirla, el presidente Piñera lee en voz alta: los 33 estamos bien en el refugio. Las familias estallan en alegría. Incluso la esposa y la amante de Johnny, emocionadas, se abrazan. Por un instante, la esperanza los une a todos. Pero aunque han sido encontrados, Andrés le advierte a Lawrence que el verdadero desafío recién comienza. Nunca antes se ha intentado una operación de rescate como esta. Pasan los días. El equipo de rescate baja una pequeña cámara al refugio, lo que permite a los mineros hablar con sus familias y ver la luz por primera vez en semanas. A través de un tubo, reciben comida caliente, revistas, cartas y ropa nueva. Las condiciones mejoran y sus cuerpos comienzan a recuperarse, pero el encierro prolongado hace mella en sus ánimos. La caverna se vuelve cada vez más claustrofóbica. En poco tiempo, Mario se convierte en la figura central del grupo. Super Mario, lo llaman los medios. Es invitado a entrevistas, le ofrecen un contrato para un libro. Aunque sus intenciones eran nobles, la fama comienza a aislarlo de sus compañeros. Johnny lee en voz alta uno de los artículos que exaltan a Mario como el salvador de los 33. Los demás lo miran con recelo. Mario, a la defensiva, se atribuye el mérito de haberlos mantenido con vida. Entonces, Edison reúne apoyo y lidera una especie de golpe simbólico. Le quitan el liderazgo. En la superficie, la presión también se acumula. El presidente Piñera, frustrado, arremete contra Lawrence por los constantes fallos de los taladros, que amenazan con retrasar el rescate indefinidamente. Cuando llega el día 54 bajo tierra, Darío se sienta junto a Mario y le confiesa que no sabe qué decirle a María cuando salga. Le revela que ella los abandonó a él y a su familia cuando él era niño. Mario, con compasión, le dice que perdone a su hermana y que rece por ser perdonado también. La reconciliación, le recuerda, comienza en el corazón. Mientras tanto, Edison se despierta alterado. Cree que Carlos le ha robado su iPod. En un arranque de ira, intenta golpearlo, pero Carlos saca un cuchillo. Mario interviene de inmediato, frenando la pelea. Frente a todos, les pide disculpas por haber dejado que la fama se le subiera a la cabeza. Les dice que no es ningún héroe y que solo quiere sobrevivir con ellos. Conmovidos, Edison, Carlos y los demás lo abrazan. Mario ha vuelto a ser uno más. Arriba, los ingenieros logran despejar una obstrucción crítica y los taladros reanudan su avance.
Como gesto de confianza, Lawrence ordena quitar la cerca que mantenía alejadas a las familias del sitio del rescate. Día 58. Bajo tierra, Lucho nota un sonido metálico inusual. Se da cuenta de que el taladro se dirige directo hacia una viga de soporte de hierro. Si la impacta, el taladro podría romperse y el rescate volvería a retrasarse semanas. Usando la cámara, informan a Lawrence y Andrés de la situación. La única solución, una explosión controlada desde el interior para remover la viga. A pesar del riesgo, los mineros están dispuestos a intentarlo. En la superficie, la tensión crece, pero también la esperanza. Todos saben que el rescate está cerca. Entre lágrimas y contracciones, Jessica entra en trabajo de parto, pero se niega a abandonar el campamento. Quiere que su hijo nazca cerca de su padre, aún atrapado, pero más vivo que nunca. La esposa de Johnny, harta de la situación, decide dejarlo. Mientras tanto, María, decidida a seguir su corazón, invita a su amante al sitio de extracción. El drama humano no se detiene, ni siquiera al borde del milagro. Finalmente llega el momento. Los mineros colocan los explosivos con precisión quirúrgica. La detonación controlada remueve la viga con éxito y el taladro logra atravesar el refugio. Ahora, una cápsula especialmente diseñada comenzará a extraer a los mineros, uno por uno, desde las profundidades de la tierra. Lawrence y Andrés les informan que la situación es crítica, la montaña es inestable y no hay tiempo suficiente para reforzar completamente el pozo. Si algo falla durante el ascenso o descenso de la cápsula, podría ser imposible continuar con el rescate. El primero en salir asumirá el mayor riesgo, pero también podría ser el único en lograrlo. Día 69, 13 de octubre de 2010. La cápsula Fénix comienza su descenso. Todos contienen la respiración. Llega al refugio y los mineros eligen a Alex para ser el primero. Antes de entrar se despide con un abrazo de sus compañeros. Los veré allá arriba, les dice con los ojos llenos de esperanza. El ascenso es tenso. Un leve derrumbe lo deja atrapado momentáneamente. Silencio. Los corazones se detienen. Luego, tras varios intentos, la cápsula vuelve a moverse y asciende. Finalmente, Alex emerge en la superficie y se encuentra con su padre. Jessica y su hija recién nacida se funden en un abrazo que parece detener el mundo. Uno a uno, los demás mineros salen de la tierra. Mario, lleno de emoción, enciende a la multitud con su energía y alegría. Edison y Johnny, reconciliados, posan para las cámaras entre risas y lágrimas. El país entero observa conmovido. Al día siguiente, el presidente Piñera abraza a Lawrence y lo felicita por su perseverancia. El mundo celebra el rescate como un triunfo del espíritu humano. Darío encuentra a María entre la multitud. Sin decir una palabra, los hermanos se abrazan con fuerza, como si quisieran recuperar todos los años perdidos. Finalmente, queda un solo hombre en la mina. Lucho, con paso sereno, entra en la cápsula. Mientras asciende, los demás lo observan desde arriba. Cuando finalmente emerge a la luz del día, estalla un aplauso cerrado. Lucho, el último minero, cierra el capítulo de esta historia real, de sufrimiento y esperanza, de coraje y redención. 33 hombres atrapados durante 69 días, rescatados uno a uno desde las entrañas de la tierra. El mundo entero fue testigo, y aunque cada uno volvió a la superficie con su propia carga, con sus propias cicatrices, todos salieron vivos, juntos. Y así termina esta historia. Si te ha conmovido, no olvides dejar tu comentario y darle me gusta al video. Hasta la próxima.